Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Jason Alexander Downey. Jason Alexander Downey nació en 1992 en Kilmarnock, Escocia. No tuvo una figura paterna, pues su padre, cuyo nombre no aparecía en los registros, lo abandonó cuando apenas tenía 2 meses de nacido. Su madre, Lorna, tuvo que trabajar duro para sacarlos adelante a él y a su hermano Jamie. Cuando Jason tenía 14 años, su mamá decidió probar suerte en otro país. Fue así como emigraron en el año 2006 a Kapunda, un pequeño y tranquilo pueblo rural de unos 3,000 habitantes al norte de Adelaide, en Australia Meridional, donde la mujer se casó al poco tiempo con un australiano. Para un adolescente como Jason, un pueblo tan pequeño resultaba bastante aburrido, porque no había mucho que hacer. Aunque tenía una relación volátil con su madre, la quería mucho y siempre estaba cerca de ella y de su hermano. También tenía una medio hermana llamada Jodie, quien vivía en Escocia y con la cual se mantenía en contacto a través de las redes sociales. Era un muchacho algo torpe para relacionarse con otros y al mismo tiempo demasiado confiado. Al principio le costó adaptarse, pero poco a poco comenzó a hacer vida en la ciudad. Aunque no era muy sociable, hizo algunos amigos en la secundaria, entre ellos Dylan Pratt y su novia Chantel Rowe, quien era una adolescente popular y amante de la diversión. Chantel era hija de Andrew Peter y Rosemary Alegría Rowe, quienes tenían una linda historia. Se conocieron a través del hermano de ella, Raymond, quien los presentó después de hacerse amigo de Andrew mientras trabajaba en Parafield. A principios de la década de los 80, los enamorados se casaron y luego de 7 años de matrimonio, en 1987, tuvieron a su primogénito Christopher y posteriormente, en 1994, nació Chantel. Andrew, quien había nacido en 1965 en Inglaterra y había emigrado a Australia cuando tenía 2 años, era dueño de un negocio de limpieza de alfombras, mientras que Rosemary, nacida en 1966, se había dedicado a cuidar a sus hijos. A mediados del año 2000, la familia que residía en Adelaide decidió mudarse a Kapunda, donde alquilaron una casa en Harriet Street. A Andrew le encantaba socializar y pasar tiempo con sus amigos e hijos. Amaba navegar, ir de pesca y jugar al póker con su familia, la cual era muy querida por todos en el pueblo por su don de buena gente. Chantel, además de asistir a la escuela, jugaba a netball y sus padres iban a ver sus partidos todos los sábados en el club. A veces su tía por parte de papá, Sue Mahoney, también pasaba por allí y todos podían ver que eran una familia unida y cariñosa. Estaba claro que la jovencita había heredado las habilidades interpersonales de sus padres, pues era extrovertida y sociable y tenía muchos amigos. Esa manera de ser y su atractiva sonrisa fue lo que conquistó el corazón de Jason, quien poco a poco se fue enamorando de la chica a pesar de que era la novia de su amigo. Ella era amable y cariñosa con él, no porque se sintiera atraída por Jason, sino porque conocía a Dylan,
quien se divertía en silencio y no le preocupaba en lo más mínimo el enamoramiento de su amigo, porque sabía que Chantal nunca lo engañaría. De hecho, sentía un poco de lástima por el joven escocés, quien a pesar de su bravuconería, en realidad no tenía muchos amigos. Por eso Dylan lo tomó bajo su protección, y aunque a veces podía ser un poco molesto, lo toleraba. De lo que no se dio cuenta el muchacho era que su supuesto amigo se había obsesionado oscuramente con su novia, a quien acosaba a través de las redes sociales, y en ocasiones iba hasta su casa a molestarla, persiguiéndola cuando volvía de la escuela. Jason, quien había comenzado un curso como aprendiz de mecánica en una estación de servicio de Barossa Valley, fanfarroneaba en su estado de Facebook sobre lo atractivo que le resultaba a las mujeres y decía que estaba en una relación. Pero todo era mentira, porque suspiraba por Chantal. Su enamoramiento escaló tanto que se convirtió en una obsesión. Luego se transformó en resentimiento y finalmente terminó en una ira implacable. En octubre de 2010, Chantal, de 16 años, tomó un trabajo de mesera en el Café Divine, en el pueblo de Nuriotpa, a unos 20 minutos en auto desde Kapunda. Se quedó en la casa de una amiga un par de noches mientras calculaba el tiempo que le tomaba el viaje. La chica estaba ansiosa porque su hermano mayor, Christopher, le había prometido que la enseñaría a conducir tan pronto regresara de sus vacaciones con su novia, Corallian Glanville Smith, en Queensland. La noche del sábado 6 de noviembre, los padres de Chantal fueron a una fiesta en Adelaide. Ella aprovechó para invitar a unos amigos a su casa, donde tomaron un par de tragos y vieron películas. Algunos de los invitados se quedaron a pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando sus padres regresaron, todavía había algunos jóvenes en la vivienda, a quienes Andrew invitó a quedarse a una barbacoa y disfrutaron de un delicioso almuerzo dominical. A medida que avanzaba el día, Chantal comenzó a sentirse mal. Estaba resfriada y sabía que no había forma de evitarlo. Necesitaba acostarse temprano y tomarse el lunes libre en el trabajo. Envió un mensaje de texto a su nuevo jefe para informarle que no iría ese día. Se conectó por última vez en su Facebook a las 6 de la tarde y les dijo a sus amigos que estaba enferma y se iría a descansar. Esa noche Jason tuvo una acalorada discusión con su madre y ella le pidió que se fuera. Alrededor de las 11 de la noche se fue hasta la casa de Chantal. Esperó un rato y finalmente caminó hacia la propiedad, donde ingresó a través de la ventana del baño. Se quedó en la bañera detrás de una cortina durante un rato, escuchando y asegurándose de que nadie estaba despierto. Lo que ocurrió después jamás se supo con precisión. Solo que Jason apuñaló a Andrew y Rosemary y posteriormente violó y asesinó a Chantal. Infligió un total de 112 puñaladas a sus 3 víctimas. Luego de abusar de la muchacha, le quitó la vestimenta y la vistió con ropa limpia. Intentó iniciar sesión en la computadora de la joven y pasó toda la madrugada en la casa intentando limpiar la escena en la cocina antes de abandonar el lugar. Un par de horas más tarde, luego de haber asesinado a 3 personas inocentes, se fue a trabajar como si nada. Cuando los compañeros le preguntaron sobre las lesiones en sus manos y brazos, dijo que se había caído de la bicicleta el día anterior. Dylan envió un mensaje de texto a su novia a las 5:30 de la madrugada para ver cómo estaba, pero no recibió respuesta. No había razones para imaginar que había ocurrido algo malo, y mucho menos para suponer un brutal ataque como el que sufrieron su enamorada y sus suegros. La casa de los Rowe languidecía en silencio, esperando que alguien descubriera el escenario ensangrentado de lo que había sido un feliz hogar familiar hasta aquella espantosa noche. La mañana del 8 de noviembre, la policía local recibió una llamada de un amigo de la familia
que había descubierto la horrible escena del crimen. En el pequeño pueblo de Kapunda, que solo tenía 2 policías de tiempo completo, nunca había ocurrido un asesinato antes de ese día, por lo que iniciar una investigación fue una tarea abrumadora para ambos agentes. El primer oficial llamó a una ambulancia y a los paramédicos, quienes confirmaron poco después que los 3 residentes de la casa habían fallecido. La policía local se dio cuenta de la magnitud de la situación y llamó al Servicio de Policía de Australia Meridional para pedir apoyo. El detective de delitos mayores, John Kane, llegó a la escena, la cual parecía un matadero, con sangre por todas partes. Los investigadores forenses se abrieron paso a través de la espeluznante escena. La sangre cubría el piso, las paredes e incluso el techo. Los cuerpos de Andrew y su esposa fueron encontrados en la cocina, mientras que Chantel estaba en su dormitorio. Todos habían sido apuñalados. La policía forense inspeccionó cada centímetro de la casa y miró cada pétalo de rosa en el lecho del jardín, donde aparentemente se recuperó una huella y se encontraron manchas de sangre. Los marcadores que indicaban un rastro de sangre desde la pequeña valla de estacas mostraban el camino probable tomado por él o los atacantes. Los expertos forenses confirmaron las manchas de sangre con una lámpara ultravioleta. El patólogo, Adrian Lineker, llegó de Adelaide para examinar los cuerpos. A primera vista parecía un crimen sin sentido, cometido sin motivo alguno. No faltaba nada en la casa. De hecho, se contabilizaron computadoras, cámaras y teléfonos celulares. No tenían los signos típicos de un robo que salió mal. Los investigadores descartaron rápidamente la hipótesis del homicidio-suicidio, ya que por la ubicación de los cuerpos, hubiera sido imposible que cualquiera de los 3 matara a los otros 2. Por su parte, el único miembro de la familia que no estaba presente en la casa en el momento del asesinato era Christopher, quien se enteró a través de las redes sociales de que algo había ocurrido en la casa de sus padres mientras él disfrutaba del sol en Queensland con su prometida. Inmediatamente, el chico escribió una publicación preguntando a cualquier persona en Kapunda si podía averiguar cómo estaba su familia. Al principio, uno de sus amigos, que desconocía los hechos, le dijo que todo estaba bien. Sin embargo, tan pronto se enteró de que su familia había sido asesinada, regresó a casa. A pesar de su grave estado de conmoción y dolor, accedió a ser interrogado por la policía. Los investigadores descartaron rápidamente que estuviera involucrado en el crimen, ya que estaba a 2 estados de distancia en el momento de los asesinatos. Además, cooperó tanto como pudo y le aseguró a la policía que no tenía idea de quién querría dañar a sus padres y a su hermana menor. La noticia del triple homicidio corrió como pólvora en los medios locales y redes sociales. Jason estaba en su trabajo y fingió estar sorprendido cuando se supo lo ocurrido. Se tomó el resto del día libre, diciendo que Chantel era una amiga íntima y que estaba demasiado angustiado para trabajar. Fue a la casa de Dylan a solidarizarse con él e hizo lo que pudo para mantener las apariencias. Los residentes estaban aterrorizados, ya que un crimen brutal como ese no era común en un lugar como Kapunda. La comunidad pensaba que si una familia tan querida había sido masacrada dentro de su propia casa, cualquiera podría ser el próximo. Todos se vigilaban unos a otros, temiendo que el asesino aún pudiera estar entre ellos. La policía temía que el crimen fuera aleatorio, lo que haría mucho más difícil encontrar al asesino. Hubo una sensación de pánico en toda la región, y algunas tiendas de la ciudad cerraron sus puertas, mientras que la escuela secundaria local hizo lo que pudo para apoyar a los amigos de Chantel. Debido a que no había un sospechoso obvio, ni tampoco un motivo claro, surgieron todo tipo de teorías y especulaciones.
La gente trató de entender por qué había sucedido algo así, y los chismes sobre la familia Rowe flotaron por la ciudad. Algunos especularon que Andrew era miembro de una pandilla de motociclistas y que los crímenes pudieron estar relacionados con las drogas. Sin embargo, esto no podría haber estado más lejos de la verdad, ya que el hombre no estaba afiliado a ninguna pandilla. Otra historia que surgió fue que Chantel estaba embarazada. Este rumor se extendió por todas partes y algunos periódicos incluso lo publicaron como un hecho. Afortunadamente, los investigadores no se entretuvieron en chismes y mantuvieron su atención en los hechos. La policía llamó a todas las puertas y habló con los vecinos y personas cercanas a la familia, con la esperanza de encontrar alguna información. Un vecino declaró que escuchó a Rosemary gritar pidiendo ayuda 3 veces, poco después de la 1 de la madrugada, seguido por el sonido de alguien cayendo al suelo, y luego Andrew gritó antes de que hubiera un silencio total. El superintendente de investigación de delitos mayores, Grant Moyle, dio una conferencia de prensa para dar detalles del caso. Anunció que unos 50 oficiales permanecerían desplegados en el lugar durante las siguientes horas para tratar de esclarecer los crímenes. Comentó que ya habían interrogado a varios amigos y parientes para reconstruir los movimientos de las víctimas en los días previos a los asesinatos. También refirió que se había ampliado la búsqueda del presunto homicida a otras áreas de Kapunda. Indicó que era probable que la persona que asesinó a los Rowe hubiera sufrido heridas de arma blanca, por lo que hizo un llamado a cualquier médico o enfermera que hubiera tratado a alguien por cortes de cuchillo para que se comunicara con la policía con urgencia. Asimismo, pidió apoyo a la comunidad sobre cualquier información que pudieran aportar de alguna persona que tuviera actitudes fuera de lo común o que actuara de manera sospechosa. El llamado de alerta surtió efecto, pues una persona anónima llamó a la línea directa de Crime Stoppers y dijo que un amigo había publicado en Facebook que había hecho algo terrible y que no sabía cómo podría vivir consigo mismo. Esta persona vivía cerca de la familia, y los agentes estaban ansiosos por saber más sobre él. El hombre fue interrogado y parecía confundido, pero tranquilo. Insistió en que apenas conocía a las víctimas y negó cualquier participación en el triple asesinato. Cuando se le preguntó acerca de su publicación, le dijo a la policía que se refería a una disputa doméstica. Fue descartado como sospechoso. Sin otras pistas, la investigación volvió al punto de partida. Los detectives establecieron una línea del tiempo de la semana previa a los asesinatos para determinar si había ocurrido algo significativo en el círculo de la familia. Los agentes investigaron el noviazgo de Chantel con Dylan, pero según todos los informes tenían una relación sana. Confiaban el uno en el otro y tenían muchos amigos en común. El muchacho la amaba y no tenía motivos para quererla muerta. Los investigadores se centraron en investigar la reunión que había organizado Chantel en su casa. Dylan dio una lista de nombres de los amigos que estuvieron presentes, quienes fueron entrevistados por los oficiales. Todos cooperaron y dieron acceso a sus redes sociales para que pudieran comprender mejor la dinámica dentro del círculo de amigos. La policía determinó que desde el teléfono de Chantel había un mensaje escrito a su novio pasadas las 5:30 de la mañana, el cual no se envió porque la muchacha no tenía saldo en su teléfono. Esta información fue inquietante para los detectives, ya que, según los informes forenses, la chica estaba sin vida a esa hora, lo que significaba que, probablemente, había sido el asesino quien escribió el mensaje, en un intento de mantener a raya a su novio. Al procesar la escena del crimen, la policía también descubrió que en la computadora portátil de Chantel hubo un intento fallido de inicio de sesión en la madrugada de ese día.
La sangre hallada en el teclado no era suficiente para obtener evidencia de ADN de las muestras. Los investigadores forenses también encontraron una huella dactilar en la parte posterior de la puerta del dormitorio de la muchacha, pero al no tener con qué compararla, no fue de mucha ayuda en ese momento. 5 días después de los asesinatos, mientras un equipo de cámaras de noticias de televisión filmaba un memorial fuera de la casa de los Rowe, Jason entró en escena y colocó un regalo entre los otros tributos de amigos y familiares. Se le vio caminando a lo largo de la cerca y mirando flores y tarjetas antes de alejarse. Por esos mismos días, Jason también asistió a una fiesta de su trabajo, cuyas fotos lo mostraban sonriendo y pasándolo bien. Nada en su comportamiento insinuaba el hecho de que era un asesino a sangre fría. Los resultados de la autopsia presentados en un informe días después demostraron que las 3 víctimas habían fallecido entre la medianoche y la 1 de la madrugada del lunes 8 de noviembre. El estudio forense también reveló el grado de brutalidad que habían sufrido los Rowe. Andrew tenía 29 puñaladas y Rosemary 50, además de que ambos tenían restos del arma homicida en los tejidos del cráneo. El ángulo de las heridas en la espalda demostró que la mujer intentaba alejarse de su atacante mientras él continuó apuñalándola. En el caso de Chantel, fue apuñalada 33 veces y además también fue agredida sexualmente. No se pudo establecer si el abuso ocurrió mientras ella aún estaba viva. La necropsia descartó que estuviera embarazada. Finalmente, el médico forense pudo obtener un perfil de ADN del semen hallado en el cuerpo de Chantel, el cual no era de su novio, y tampoco coincidía con nadie en la base de datos de la policía, pero era un sólido punto de partida. Los detectives pidieron muestras voluntarias de ADN a la mayoría de los hombres del pueblo, además de los amigos varones de la chica, entre ellos Jason, quien antes de que los detectives lo interrogaran, hizo una declaración curiosa, ya que proporcionó una coartada y se quejó de que no tenía novia. También mencionó que no fue invitado a la fiesta el sábado por la noche antes de los asesinatos. Los investigadores se preguntaron si el joven estaba tratando de ocultar algo, ya que sus explicaciones habían sido demasiado excesivas. Cuando le tomaron las huellas, los detectives notaron múltiples cortes profundos en sus manos y sus brazos. Al preguntarle al respecto, Jason afirmó que se había caído de su bicicleta. El chico no parecía estresado y cooperó sin reservas, por lo que en ese momento la policía no tuvo motivos para no creerle. Sin embargo, los resultados de las pruebas demostraron que no estaba diciendo la verdad, ya que su ADN coincidía con las muestras del semen halladas en la escena. La policía estaba decidida a capturarlo, pero tuvo que considerar algunos factores. Vivía con su familia y no querían arriesgarse a un enfrentamiento que podría derivar en más derramamiento de sangre. Tampoco querían detenerlo en el trabajo y correr el riesgo de que se escapara antes de que pudieran ponerle las esposas. Entonces llamaron por teléfono al gerente del taller mecánico donde trabajaba Jason y le preguntaron si podía llevarlo para que firmara una declaración en la estación policial. Tan pronto como llegaron a la comisaría, fue arrestado. Durante los primeros interrogatorios, Jason negó cualquier participación en los asesinatos y dijo que apenas conocía a Chantel, pero después de una conversación con su madre, quien le rogó que dijera la verdad, admitió que en realidad conocía muy bien a la chica y que, de hecho, había estado en su casa muchas veces. También afirmó que tuvo relaciones sexuales consensuadas con ella la noche anterior a su asesinato. Sin embargo, las pruebas forenses habían demostrado que la muchacha fue ultrajada. El 16 de noviembre, el joven de 18 años compareció ante el Tribunal de Magistrados de Elizabeth en Adelaide,
acusado de 3 cargos de asesinato, de los cuales se declaró inocente. Las personas que conocían a los Rowe lloraron en la sala y gritaron insultos cuando apareció el asesino. El tribunal escuchó que el acusado había presentado una coartada que la policía aún estaba investigando y dictó prisión preventiva hasta febrero. Fuera de la audiencia, Kylie Duffield, sobrina de Andrew, agradeció a la policía por todo su arduo trabajo y a la comunidad por su ayuda con la investigación. Jason accedió a ayudar a la policía y les dijo dónde se había deshecho de la ropa que vestía en el momento de los asesinatos. También les mostró el lugar en el que había arrojado las armas homicidas, pero ya no estaban allí. Supuso que alguien debió haberlas tomado, pero la policía concluyó que mintió sobre la ubicación. El ataque a la familia Rowe fue tan feroz que inicialmente todos pensaron que el asesino era un hombre grande, o que incluso pudo haber habido 2 perpetradores. Cuando se supo la noticia de su arresto, todos en el pueblo quedaron atónitos, pues el aprendiz de mecánico, de 18 años, era un joven flaco e insignificante, que no tenía antecedentes de violencia ni problemas de abuso de drogas. De hecho, era el último tipo de persona que buscaba la policía. Luego de 3 semanas, el 26 de noviembre, finalmente fueron entregados los cuerpos de las víctimas a sus familiares para darles cristiana sepultura. Más de 500 personas se reunieron en un óvalo de fútbol para el funeral de los Rowe. La valla se decoró con globos rosas, morados y blancos, mientras que sobre los ataúdes se colocaron 3 osos de peluche, unos grandes para Rosemary y Andrew y un oso bebé para Chantel. En el servicio conmemorativo, los oradores ofrecieron mensajes de amor y elogios para la familia, describiendo a los 3 como personas hermosas. Los familiares contaron sus recuerdos de las 3 víctimas. Entre ellos estuvo la hermana de Andrew, Sue. La novia de Christopher se quedó parada mientras su madre, Tracy Ann, leía su tributo. El hermano de Andrew, Les, instó a los dolientes a no perseguir a la familia del joven acusado, porque también eran víctimas. En una demostración de coraje y madurez, digna de alguien con más edad, Christopher, de 23 años, permaneció en silencio mientras escuchaba las emotivas palabras de sus amigos y allegados. El joven, aprovechando la fuerza que emanaba de la comunidad unida, fue un portador del féretro y se mostró estoico al lanzar al vuelo 3 palomas blancas en recuerdo de su familia. Seguidamente, 4 amigos de Chantel realizaron su rutina de baile favorita. Al final del servicio, los presentes soltaron los globos y siguieron los 3 coches fúnebres desde el óvalo hasta la salida del lugar. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a Adelaide para ser incinerados. Mientras tanto, durante su estancia en el centro de detención preventiva, Jason escribió una carta a su madre y su hermano alegando que era inocente y que el asesino era un hombre desconocido, vestido de oscuro, que llevaba una bolsa de plástico verde. En la misiva admitió que había estado en la casa de los Rowe, pero aseguró que cuando llegó ya había ocurrido el ataque. Los investigadores sabían que mentía, pero se vieron obligados a dar seguimiento a esta historia, por temor a que el caso terminara en un juicio nulo. La policía trabajó incansablemente para que su caso fuera irrefutable. Sabían que la evidencia física finalmente sería la más fuerte. En primer lugar, la ropa encontrada en el lugar identificado por Jason estaba manchada con la sangre de sus 3 víctimas, y los zapatos del acusado coincidían con las huellas dejadas en la bañera de la escena. Los detectives también habían encontrado una cámara digital en el banco de la cocina de la casa. Revisaron las últimas fotos, que habían sido tomadas durante el almuerzo improvisado del domingo. En las imágenes, Chantel tenía un cordón alrededor del cuello,
con una unidad USB conectada, la cual se encontró en la habitación de Jason, mientras que el cordón estaba en el automóvil del agresor, en el cual también había rastros de sangre de Andrew y Rose en el tablero. Durante el juicio, que inició en febrero de 2011 en la Corte Suprema de Australia del Sur, el fiscal Stephen Pallaras presentó el caso y, con base en la escena del crimen y otras pruebas de respaldo, reconstruyó lo que sucedió dentro de la casa de la familia Rowe ese domingo por la noche. A medida que la evidencia del brutal ataque se hizo de conocimiento público en la sala del tribunal, los familiares presentes en el lugar se enteraron con detalle de lo que les sucedió a sus seres queridos. La fiscalía les advirtió sobre ciertos aspectos, pero nada podría haberlos preparado para la horrible verdad. Cuando escucharon que Jason agredió sexualmente a Chantel después de apuñalarla, se sintieron llenos de ira. Su abogado, Greg Mead, afirmó que su cliente no recordaba bien los asesinatos y que ni siquiera podía decir cómo había llegado a la casa de las víctimas. 9 meses después, el 9 de noviembre de 2011, a través de un enlace de video desde la cárcel, Jason admitió ante la corte el triple asesinato. Durante su intervención, leyó una carta de disculpas a la familia de las víctimas. Tras escuchar sus declaraciones, su tío, Mark Wilson, dijo que su familia extendida se quedó atónita cuando se enteraron de que estaba acusado del triple asesinato. Y en ese momento, luego de escucharlo confesar el crimen, necesitaban tiempo para poder procesarlo. Sin embargo, sus compañeros de trabajo estaban menos sorprendidos, ya que para ellos era un marginado social que no encajaba con los demás. Aunque estaban aliviados por la confesión, los detectives de crimen mayor advirtieron que su declaración de culpabilidad no debía verse como una señal de remordimiento, ya que los asesinatos habían sido calculados y despiadados. El 26 de marzo de 2012 se realizó una nueva audiencia previa a la sentencia. Dicha audiencia había sido solicitada por el Ministerio Público en febrero, ya que tenía conocimiento de una conversación que tuvo el acusado con su hermano, en la que expresó una actitud inconsistente con su declaración de culpabilidad. A la fiscalía le preocupaba que hubiera una reversión de la declaración, por lo que instó al magistrado a que confirmara que el acusado se había declarado culpable conscientemente. Tras las declaraciones del fiscal, Jason reiteró su culpabilidad, y por primera vez, el tribunal escuchó el motivo detrás de la masacre de la familia Rowe. Al describir el caso, el fiscal dijo que el acusado se obsesionó sexualmente con Chantel y la asesinó porque sus sentimientos no fueron correspondidos. Comentó que los celos convirtieron a un joven maleducado en un atacante sobrehumano, que violó a una niña y la apuñaló a ella y a sus padres hasta matarlos. El Ministerio Público relató que el día en que ocurrieron los hechos, Jason irrumpió en la casa donde primero mató a Andrew, luego a su esposa y finalmente abusó de Chantel y la asesinó. Luego tuvo la suficiente sangre fría para permanecer en el lugar tratando de eliminar las evidencias en su contra. Dijo que el joven había mentido a todos los involucrados en el caso: la policía, sus amigos, su madre y su hermano, antes de declararse culpable. La corte escuchó las presentaciones de sentencia, incluidas las declaraciones de impacto en la víctima, escritas por 26 personas, comenzando por Christopher, el hijo sobreviviente, así como amigos y familiares. Mientras escuchaba los testimonios, Jason no mostró ningún tipo de reacción. Solo miró a la hermana de Andrew cuando ella lo enfrentó al otro lado de la sala y le preguntó qué derecho tenía de matar a 3 ángeles. Por su parte, el abogado defensor señaló que su cliente era un individuo pasivo, que se había vuelto loco por los celos esa noche. Finalmente, el 16 de abril, Jason Alexander Downey, de 20 años,
fue condenado a 35 años de prisión por el Tribunal Supremo de Australia Meridional, solo por los asesinatos de la familia Rowe, ya que los fiscales no presentaron cargos por la violación de Chantel. El joven permaneció tranquilo al escuchar su sentencia, mientras los presentes en la galería pública le gritaban insultos. El juez dijo que si no se hubiera declarado culpable, la condena mínima habría sido de 42 años. Señaló que los crímenes habían sido escalofriantes y verdaderamente horribles, y que podía considerársele como uno de los asesinos más notorios del sur de Australia. Refirió que si bien no quedó claro lo que realmente había sucedido esa noche, el resultado había sido la muerte de 3 personas inocentes, y las consecuencias de su conducta durarían para siempre en la comunidad de Kapunda. Luego de culminar la audiencia, familiares, amigos y agentes a cargo del caso rindieron sus declaraciones ante los medios. Kylie Duffield leyó una declaración de su primo Christopher mientras él permanecía en silencio a su lado fuera de la sala. En el comunicado, el joven señaló que aunque muchas personas sintieran que con la sentencia se había hecho justicia, para él no era así, ya que las vidas de su padre, madre y hermana le fueron brutalmente arrebatadas y jamás le serían devueltas. Finalmente indicó que trataría de concentrar sus fuerzas en mantener vivos los recuerdos de su familia. Por su parte, el superintendente de detectives admitió que ninguna sentencia podría ser lo suficientemente larga para compensar a familiares y amigos por su pérdida, pero aseguró que 35 años era bastante tiempo para castigar al culpable. Meses después, en su primera aparición ante los medios luego de los asesinatos, Christopher, de 26 años, quien se había unido a familias que quedaron con deudas paralizantes a raíz de crímenes contra seres queridos, solicitó $109 millones al Fondo para Víctimas del Crimen, para una mayor compensación por los daños que le habían causado las muertes de sus padres y su hermana. Dijo que sería más justo pagar cantidades fijas que reflejaran el delito cometido, independientemente de las circunstancias de la víctima. El joven recordó que había recibido una compensación de $23,000 para reconstruir su vida tras la muerte de sus padres y su hermana, además de $21,000 por los costos del funeral y de la limpieza de la escena del crimen. Detalló que la mayor parte del pago lo recibió en 2010 y fue destinado a cancelar deudas, mientras que la segunda cuota se le entregó al concluir el caso judicial, luego de ser sometido a una evaluación psicológica. Comentó que luego de la muerte de los Rowe, pasó 6 meses sin trabajar y se fue de Kapunda porque no podía soportar el dolor. Luego se hizo cargo del negocio de limpieza de alfombras de su padre. Señaló que durante todo el proceso había contado con el apoyo emocional y financiero de su novia Coralie y su familia. Después de casi 3 años de duelo y de haber luchado contra la depresión y los cambios de humor que pusieron en riesgo la relación con su pareja, Christopher vio nacer a su primer hijo en agosto de 2013. El pequeño fue llamado Peter, en honor a su padre y al de Coralie. La pareja tenía planeado mudarse a una zona costera para criar a su hijo y alejarse del pueblo donde sus vidas cambiaron para siempre. El joven trabajaba 3 días a la semana en una carnicería y continuaba haciéndose cargo del negocio de su padre, cuyo nombre cambió de First Choice Carpet Cleaning a Rowe's Choice Carpet Cleaning. Tanto él como Coralie se tatuaron homenajes a su familia, incluidas mangas coloridas basadas en obras de arte que una amiga de Chantel les regaló para su funeral. Lamentablemente, Christopher jamás podrá compartir la alegría de su hijo con sus seres queridos, debido a la maldad de Jason, quien tendrá 55 años cuando sea elegible para su liberación. Como ciudadano británico, podría ser deportado a Escocia al final de su condena. Hasta el día de hoy,
Solo él sabe por qué se ensañó tanto con esa familia, y aunque se declaró culpable, dejó muchas preguntas sin respuestas sobre lo que sucedió dentro de la casa de los Rowe aquella noche de noviembre de 2010. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.